Bienvenidos al banquete. Como cada 15 días también, siempre recibimos a gente que está relacionada con sentires neuquinos, ¿no? Esta columna que tenemos en Bienvenidos al Banquete y que nos lleva un poco a indagar en la historia desde diferentes ámbitos, aquí precisamente de nuestra región, no solamente de la provincia de Neuquén. Y en el día de hoy lo vamos a recibir a Miguel González, él es profesor de historia. La propuesta de Sentires precisamente era hablar de la llegada del tren aquí a lo que es el paraje Confluencia, ¿no? Como se lo denominaba también, y muchos obviamente así lo recuerdan. La llegada del tren, algo tan importante. Claro, mira, escucha, así presentamos. Es que me olvidé de la cortina. Tenés razón, Nino. Muy bien el operador atento. Sos un genio, Nino, como siempre. Lo saludamos entonces ahora sí a Miguel González. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar acá. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la gente que trabaja acá y para toda la audiencia también. Bueno, profe de historia. Profesor de historia, sí, recibido en la Universidad Nacional del Comahue y bueno, ejerciendo mi profesión ya hace 25 años. ¡Ey! Es un montón, es toda una vida, 25 años. Toda una vida dedicado a esta profesión a la que yo amo profundamente. ¡Qué bueno! Así que bueno, y desde hace algunos años ya también con algunas investigaciones referidas al ferrocarril. Yo estoy participando activamente del trabajo que se hace en el Museo Ferroviario de la Estación Cipolletti. Y resulta que sí, en el 2018 yo visité este lugar y me quedé maravillado por el trabajo que se hacía en este lugar. Y decidí comenzar una investigación como una forma de colaborar con ese trabajo que hacían las personas que conocí ahí. Y a partir de ese momento pude avanzar en la búsqueda de datos y de distintos materiales que fueron enriqueciendo mi trabajo. ¿Y qué se sabe de la llegada del tren acá, no? Porque fue bueno, muchos dicen que a partir del tren hubo un gran desarrollo de la región. Bueno, sí, yo digo siempre que la llegada del ferrocarril es el punto de partida de la conformación de todos los conglomerados urbanos que actualmente definen el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Ni más ni menos que esa importancia. Así, ¿no? De simple, sí, claro. Así de contundente también, ¿sí? Pero es interesante ver algunos aspectos que están relacionados con esta circunstancia, ¿sí? El ferrocarril fue y lo sigue siendo a nivel mundial fundador de pueblos, lo sigue siendo, ¿sí? Y en nuestra historia en particular como región también lo fue. Pero no solo eso, no solamente fue fundador de pueblos, fue una herramienta que permitió el desarrollo comunitario, social, cultural, político de la región y sobre todo es la herramienta que le dio la forma económica a la matriz productiva de toda la región. Y de allí su importancia, ¿no? Ahora, tiene que ver el tren en esto que vos mencionabas. Uno lo piensa como un medio de transporte. Hay generaciones que ni lo conocieron directamente, ¿no? Aquí en la zona. Pero era un poco más que un medio de transporte, por lo que vos venís diciendo. Generaba un desarrollo distinto. Le dio vida a muchos lugares y muchos lugares que después también quedaron un poco en el olvido con la ida del tren, ¿no? Con la desaparición, entre comillas. Sí, esto es así como lo decís vos, ¿no? Fue fundador de pueblos, le dio vida a los pueblos, el ferrocarril. Ahora vamos a hablar un poquito de fechas también, si querés, en relación a eso. Y tuvo una trascendencia determinante, digamos, en el desarrollo de los pueblos, ¿sí? En su conformación, en su consolidación y en su crecimiento. En el Alto Valle hay algunas particularidades referidas a la llegada del ferrocarril. En la mayoría de los casos fue fundador de pueblos. En otros, la existencia del pueblo devino posterior a la construcción de la estación ferroviaria. Y hay algunos casos en donde la construcción de la estación ferroviaria no devino en pueblos, como por ejemplo el caso de Guerrico, ¿sí? Que es una estación que está entre Gómez y Allen, que funcionó como estación ferroviaria para el Ferrocarril del Sur y que no prosperó nunca en el desarrollo de un pueblo, ¿no? De hecho, Guerrico sigue siendo hoy
un barrio de Allen, ¿no? Y entonces esa importancia es decisiva para cada uno de los pueblos. Y el cierre de los ramales, a nuestra región también los afectó, aquellos cierres del ramal del tren de pasajeros, sobre todo, ¿no? En la década del 90, y eso se sintió mucho en los pueblos, ¿no? Sí. Hoy nosotros tenemos un servicio que une algunas ciudades aquí en el Alto Valle, es un servicio muy reducido, pero muy valorado a nivel social, ¿no? Entonces eso también marca la trascendencia que podría llegar a tener el ferrocarril si hubiera un poquito más de interés de aquellos que tienen que decidir cuestiones políticas, administrativas, para que eso sea posible. Miguel, y si hablamos de fechas, ¿qué podemos destacar en fechas? Bueno, es muy interesante la llegada del ferrocarril. Uno asocia, como recién dijimos, la llegada del ferrocarril a la posibilidad de un desarrollo económico de la región, pero no fue exactamente así. Allá por el año 1895 existía la posibilidad de que hubiera un conflicto armado por una cuestión limítrofe entre Argentina y Chile, y por lo tanto el gobierno argentino define la posibilidad de extender la línea férrea que hacia 1884 había llegado a Bahía Blanca, desde Bahía Blanca a la zona de la confluencia, y la llamaron así, la empezaron a llamar así, de esa manera, de los ríos Neuquén y Limay, ¿no? Esta posibilidad se la pasaron a una empresa británica, Ferrocarriles del Sud, quien inicialmente no le interesaba el proyecto porque no era viable en términos económicos. Recordemos que la región estaba ocupada por los fortines militares de la campaña del desierto y todavía no había un desarrollo productivo certero, digamos, en la región. Para muchos empresarios y para muchas personas con poder económico y político, esto seguía siendo el desierto, ¿no? Esa palabra que aún estamos discutiendo, muy discutida. Y entonces la empresa inicialmente no se interesó en el proyecto. Pero bueno, después de algunos encuentros entre las autoridades con las autoridades del Ferrocarril del Sud, con el gobierno, finalmente se aprueba el proyecto y se define una traza de unos 550 kilómetros desde Bahía Blanca hasta la zona de la confluencia, que es construida en solo 3 años y 4 meses, ¿sí? Es realmente... Para esa época. Hay que pensar que son los 550 kilómetros de terraplenes, de los durmientes, de las vías, de los puentes, y todo un trabajo que era un trabajo a pico, pala y carretilla, ¿no? No estamos hablando de las grandes máquinas que hoy tenemos disponibles para montar toda una estructura ferroviaria. Estamos hablando de un trabajo bien artesanal, bien manual, y la verdad que fue una proeza en términos de construcción, ¿no? Y bueno, entonces sí se da, el 1 de junio de 1899 se produce la inauguración del ramal de Bahía Blanca a la confluencia, con una particularidad. El día que se tenía que inaugurar se produce la gran inundación, la de 1899, y el tren presidencial que venía de Buenos Aires a inaugurar la línea aquí en el kilómetro 1290, lo que hoy sería la estación Cipolletti, con un banquete que iba a realizarse en lo que hoy sería la estación Stefanelli, donde estaba el fuerte General Roca, no puede avanzar más allá de Chimpay porque el agua de la inundación ya ahí, a esa altura, cubría todo el tendido de las vías, ¿no? Superaba el terraplén y cubría las vías, entonces el tren tuvo que retroceder hacia la estación Fortín 1 y allí se realizó el banquete inaugural. Y en el discurso, Julio Argentino Roca, que estaba en su segunda presidencia, destaca 2 cosas muy importantes. Esto que decimos nosotros, el avance en términos productivos de la llegada del ferrocarril, pero advierte que algo hay que hacer con los ríos, porque si no ese avance productivo
se vería trunco. Y un poquito más adelante le encarga a un ingeniero italiano de apellido Cipoletti, César Cipoletti. Ay, suena. Que estudie los ríos de la región y que elabore un proyecto que dé solución a las crecidas y que ayudara a la matriz productiva de la región. ¡Wow! Qué Entonces, importante, ¿no? Inicialmente la importancia del ferrocarril está dada entonces por esto, ¿no? Por su llegada como un medio de transporte, y tiene un efecto inmediato en los sistemas de comunicación, ¿no? A partir de la llegada del ferrocarril llegan trabajadores ferroviarios, van a llegar los primeros inmigrantes, ¿sí? Y pensemos que también en términos productivos es un gran avance. Una carreta que podía transportar aproximadamente 2.500 kilos de carga desde Bahía Blanca a la zona de la confluencia, con buen tiempo, podría tardar aproximadamente unos 5 días, entre 5 días y 7 días. Y el ferrocarril, que tenía una capacidad de transporte enorme, muchísimo mayor a lo que podría llegar a ser una caravana de carretas, lo hacía en solo 13 horas. Y entonces allí nosotros podemos dimensionar el impacto que va a tener esto, la llegada del ferrocarril para la región. Bueno, la importancia, ¿no? Cómo nos ha marcado, que es lo que venimos hablando hasta aquí realmente, en el crecimiento y desarrollo de la zona, y también pienso en esos pobladores del momento, ¿no? El impacto que generó. Sí. Bueno, a mí me ha tocado leer varios testimonios de personas que llegaban por primera vez a la zona de confluencia, lo hacían en el ferrocarril. Algunos lo hicieron antes del ferrocarril, ¿sí? Nosotros tenemos gente viviendo antes de la llegada del ferrocarril, más asociada a la cuestión comercial, vinculada a la presencia de los fortines militares, pero la llegada del ferrocarril hizo que eso explotara, digamos, definitivamente. Sí, era una aventura, digamos, ¿no? Pensemos que en un paisaje que es un paisaje totalmente diferente al que hoy nosotros podemos ver en la región en la que habitamos, ¿no? Es un paisaje de barda, de meseta, con vegetación muy baja, ¿no? Todo semiárido, mucho viento constante, mucho frío en invierno, mucho calor en verano. Y bueno, venir a realizar un proyecto de trabajo, un proyecto de vida, un proyecto de familia acá para aquellas primeras personas que tomaron esa decisión fue muy difícil, ¿no? Fue llegar a un lugar que se vivenciaba como desolador. Claro. ¿No? Muchos testimonios dicen, bajamos del tren, estamos en la estación y nos queremos volver en el mismo tren al lugar de donde veníamos, ¿no? Porque realmente era una región en la que impactaba la cuestión del paisaje, ¿no? Que uno se encontraba acá. Exactamente, sí. Bueno, mencionábamos, ¿no?, esto de también el Museo Ferroviario de Chipoleti. Qué bueno tener un lugar donde todavía la historia se conserve también, ¿no? Porque si no, a veces, digo, por lo general no pasa, porque por suerte existe gente que trabaja en esto, pero es fundamental porque es parte de la historia aquí de Neuquén, de Chipoleti, de cada uno de los pueblitos que se fundaron por el tren, por en su momento de Zapala también, obviamente, hasta donde llegaba, digo. Sí. Qué bueno tener un lugar que recopile toda esta información. Sí. Bueno, inicialmente esto está bueno lo que decís. Pensemos que hacia 1899 todavía no hablamos de Neuquén, no hablamos de Cipolletti. Eso va a ocurrir un poquito más adelante en el tiempo. Hablamos del paraje Confluencia, de la zona de Confluencia, en donde había dos pueblos que empezaban a surgir, ¿no?, a orillas del río Neuquén, uno del lado este y el otro del lado oeste. Y sí, es importante, ¿no? En el museo nosotros intentamos explicar esto, la importancia del ferrocarril en el desarrollo de los pueblos y engancharlo con la historia particular de cada una de las ciudades, ¿no? En el caso nuestro, profundizamos sobre lo que hoy nosotros conocemos como Cipolletti, pero vuelvo a reiterarte que en realidad la llegada del tren es la que se engancha con la historia de cada uno de los pueblos. Tal cual. Bueno, en el caso de Neuquén hay que decir que la llegada del ferrocarril, la habilitación del puente ferroviario en 1901
y la posterior habilitación de la estación Neuquén en 1902 es un hecho histórico que inclinó la balanza para el cambio de la capital, ¿no? El traslado de la capital hacia donde la tenemos hoy. ¿Sí? Tal cual. Entonces, tiene una trascendencia, ¿no? Me parece a mí es el puntapié inicial de todo. Nosotros en el museo decimos, para Cipolletti, la estación ferroviaria es el corazón de la ciudad. Lo fue y lo va a seguir siendo, siempre. Claro. Y yo creo que en el caso de Neuquén estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Porque desde ese hecho puntual devienen todos los sucesos históricos que le fueron dando vida a la ciudad. Sin duda. Bueno, y el museo que además es accesible y se puede visitar en todo momento. Sí, nosotros somos unos voluntarios, ¿no? Sí, sabía que estaban ahí. Trabajamos voluntarios, por lo tanto, como nuestro trabajo es en realidad el tiempo libre que nosotros tenemos o que le quitamos a nuestra familia o que tienen que ver con nuestro trabajo, tenemos un tiempo de visita acotado en función de eso, que son los viernes de 16 a 19 y los sábados de 10 a 13, pero además de eso, nosotros recibimos instituciones educativas a lo largo de todo el año, y para eso hay que contactarse con el museo. El año pasado, por ejemplo, nosotros recibimos desde jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, y también estuvimos trabajando con estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue que están haciendo su carrera de turismo, y algunos de ellos han hecho las prácticas de guía de turismo dentro del museo. Claro. Y eso es muy importante porque hablamos entonces del ferrocarril, de la historia de los pueblos en sus inicios, y algo muy muy importante que también está vinculado con el ferrocarril, que es la conformación de la matriz productiva de nuestra región. Sí, sin duda. Con la construcción del dique Ballester, que muchas veces en el museo nosotros explicamos en una sala, que es una sala que ahora se llama Enzo Martinetto, porque fue uno de los fundadores del museo, y bueno, su desaparición física hace algunos años nos hizo renombrar esa sala, que era su preferida, pero esa es la sala del riego. Y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué tenemos una sala de riego en un museo ferroviario? ¿No? Es medio como raro, pero en realidad está muy vinculado, ¿no? Sí. Es el Ferrocarril del Sud quien financia el 50% de la obra, y es el Ferrocarril del Sud quien ejecuta en su totalidad la obra, es decir, que define quiénes son los ingenieros y quiénes son los trabajadores que van a realizar la obra. Tal cual. Miguel, la verdad es que es mucho para hablar, no alcanza el tiempo porque es un tema además interesante y apasionante en lo que tiene que ver con la historia aquí de la región, pero sí agradecerte por este tiempo, comprometernos a que puedas volver en cualquier momento también, porque es muy, muy lindo realmente poder tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, sí, seguimos porque hay muchas historias así bien particulares de cada zona, muchas de ellas ligadas al ferrocarril, que son muy interesantes de revisar, de repasar y de poner en discusión, ¿no? Yo siempre digo que la historia es un campo disciplinar abierto, en donde nosotros podemos hacer análisis y revisar constantemente ese análisis a partir del aporte que cada uno puede hacer. Y ese ejercicio en el museo es muy, pero muy interesante. El análisis de los materiales que tenemos allí por parte de la gente que lo visita es muy enriquecedor para uno y para la historia en particular. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y quedamos comprometidos a volver. ¿Sí? Claro que sí. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias a vos. Aquí estamos en la columna de Sentires Neuquinos, como hacemos también cada 15 días con Miguel González, profesor de historia, hablando mínimamente nada. Esto es podríamos decir que el inicio de una charla que tiene que ver con la historia del ferrocarril aquí en nuestra región.